Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera saber si me escuchan. ¿Sí me escuchan? Muy bien. Gracias. Después del proceso eleccionario que hemos pasado tanto estudiantes como profesores titulares, únicamente nos resta decir que hace falta el del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Y este se va a llevar a cabo el próximo miércoles en las instalaciones del colegio profesional. Eso solo era como una introducción. Muy bien. Continuando con el contenido del programa, habíamos iniciado, según nuestro programa de estudio, los principios procesales y reglas técnicas. Para el efecto, vimos la definición y posteriormente, a criterio de su servidor, incluimos lo que es el impulso procesal y así fue como continuamos con algunos de estos principios. Entiendo que vimos el impulso procesal, principio dispositivo, principio inquisitivo o de conocimiento, principio de inmediación y principio de concentración procesal. Hasta allí recuerdo que nos habíamos quedado y tendríamos que seguir con el principio de publicidad, que es el que nos tocaría el día de hoy. Este principio de publicidad tiene su fundamento en que todos aquellos que están interesados en los procesos pueden requerir alguna información, pueden consultarlo. Sin embargo, también se fundamenta en que en algunos de ellos se da la reserva del caso. Es decir, no precisamente está abierto para los sujetos procesales, sino que también hay ciertas restricciones que se podrían dar. Si vemos lo que establece específicamente la Constitución Política de la República en el artículo 30, por favor. Artículo 30. Publicidad de los actos administrativos. Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener en cualquier tiempo informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos, de seguridad nacional o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia. Entonces, todos los actos de la administración son públicos y partimos de la Constitución Política de la República. Sin embargo, es de hacer notar que la ley del organismo judicial en el artículo 63 establece la publicidad. Leámoslo. Los actos y diligencias de los tribunales son públicos.
salvo los casos en que por mandato legal, por razones de moral o de seguridad pública, deban mantenerse en forma reservada. La calificación será hecha por el juez en casos muy especiales y bajo su estricta responsabilidad. En todo caso, los sujetos procesales y sus abogados tienen derecho a estar presentes en todas las diligencias o actos que se trate y hacer las observaciones y protestas que procedan y en general enterarse de su contenido. Vemos cómo así la Constitución Política de la República y la ley del organismo judicial otorgan esa potestad. Sin embargo, también hay cierta restricción, hay cierta excepción, y esta radica cuando el juez crea que es oportuno y es bajo su estricta responsabilidad, como lo establece la ley del organismo judicial, él podía declarar la reserva del caso. Pero en el principio de publicidad se establece que todos los actos son públicos, pero existe su excepción. Muy bien. Entremos ahora que es el principio de vamos a ver, oralidad. Este principio de oralidad radica en que es lo contrario al principio de escrituración. Conforme a este principio, hay actos que prevalecen, actos jurídicos que prevalecen dentro del proceso de forma oral. Este principio no está aislado del principio de escrituración, porque en nuestros juicios podría optarse, dependiendo la diligencia o la etapa procesal que se esté llevando a cabo, de poderlo hacer de una manera oral, de interponer algún recurso oralmente. Pero a lo que vamos es que estos actos procesales están manifiestos por las partes. Las partes es quienes lo hacen valer en la etapa procesal oportuna. Podríamos ejemplificarlo de la siguiente manera. Cuando se está en una audiencia y hay una resolución, el juez resuelve, y usted como profesional cree que hay un vicio o están violentando alguna disposición o se está violentando algún procedimiento, puede interponer algún recurso, un recurso de nulidad. Y lo puede hacer de forma oral, en ese momento de la audiencia. Y el juez le podría de una vez resolver su requerimiento. Entonces, el juicio de oralidad se da como una característica de ciertos juicios y particularmente lo veo que está muy vinculado con el principio de escrituración. Y este principio de escrituración lo vamos a incluir. No está dentro del contenido del programa de estudio, pero sí lo vamos a incluir. Porque en los juicios o en los procesos que se ventilan, hay actuaciones por escrito. Y por ello es que realmente hay que incluirlo. Pero para culminar con lo que es el principio de oralidad, ya manifiesto, cabe indicar que el artículo 333 del Código de Trabajo establece si la demanda se interpone oralmente, el juez debe levantar acta justificándose a las exigencias del artículo anterior. Es decir,
que sí existe la potestad legal de llevar actos oralmente. Y por eso es que este principio de oralidad es fundamental dentro de las actuaciones o dentro de las etapas que se van desarrollando dentro del proceso. También podríamos decir que si estamos en una audiencia y está la aportación de los medios de prueba, puede el demandante decir cuáles son los medios de prueba que está acompañando en su demanda. O en su caso, el demandado, al contestar la demanda, puede decir cuáles son esos medios de prueba que está aportando en la contestación o en su caso, si fuera la oposición de la demanda. Entonces, este principio sí está debidamente fundamentado y se toma en consideración dentro del proceso. Muy bien. Veamos el principio que nos toca. De escrituración, incluyámoslo de una vez. De escrituración. Desde ese punto de vista y eminentemente procesal, la mayoría de los actos se realizan por escrito. Se puede presentar la demanda por escrito dependiendo de la rama que se esté ventilando. Si es civil, tiene que presentarla por escrito. Si es laboral, puede presentarla oralmente o puede presentarla por escrito. Pero aquí es donde se realizan la mayoría de los actos. Sabemos que este principio es una manera de proyectarse dentro del proceso, por lo que el juez es el encargado de conocer las reclamaciones del actor y el actor presenta su demanda y en la demanda van sus pretensiones. Y estos son actos escritos. Cuando el demandado se opone a la demanda, lo puede hacer por escrito. Y vuelvo a recalcar que dependiendo de la materia que se esté ventilando, lo puede hacer inclusive oralmente. Pero si fuera materia civil, lo tiene que hacer por escrito. Este principio tiene a su favor darle la seguridad a las actuaciones, porque quedan inmersas dentro de un documento. Y si bien es cierto, a veces es un tanto tedioso estar leyendo tantos documentos, también lo es que le da esa seguridad, le fija o permanece en un documento las actuaciones de las partes procesales. Entonces, ven ustedes cómo el principio de oralidad y el principio de escrituración están íntimamente vinculados. En realidad, ambos se toman en consideración dentro de un juicio. Sin embargo, hay más actuaciones bajo el principio de escrituración. Y hasta cierto punto es hasta mejor porque no es lo mismo presentarlo oralmente, que puede haber una confusión, a que usted se vaya a su oficina y presente su escrito y lo haga valer en su momento. Entonces, aquí cuando están las declaraciones de las partes, es por escrito, y esa declaración de las partes puede ser de beneficio para quien declara o la parte contraria, o la declaración de testigos, que también lo hace de forma verbal, pero están suscribiendo, están levantando el acta donde hace constar, o un informe de un peritaje que se puede hacer por escrito. Entonces, estos dos principios tienen mucha relación.
y se dan dentro de cualquier proceso. Muy bien. Veamos un ejemplo. El artículo 334 del Código de Trabajo establece: si la demanda no contiene los requisitos enumerados en el artículo 332, el juez de oficio debe ordenar al actor que subsane los defectos, puntualizándolos en forma conveniente, y mientras no se cumplan los requisitos legales, no se le dará trámite. Aquí, como hay un previo, la parte, como no le ha dado trámite a su demanda, lo tiene que hacer por escrito. Y presenta su memorial dándole respuesta a esos requisitos que según el juzgador cree que hacen falta al momento de presentar su demanda. Muy bien. Entremos al principio de economía procesal y de celeridad procesal. ¿En qué consiste este? El principio de economía procesal, como su nombre lo indica, lo que hace es que se desarrolle el proceso de una forma rápida, sin perder tantas energías, sin perder tanto costo. Aquí lo que se desea es que todas aquellas actuaciones que se dan dentro del juicio se aceleren, se le dé continuidad lo más pronto posible. Y por eso es que se llama el principio de economía. Ojalá que se tuviera en este principio que se minimizaran los plazos que están consignados en la ley. Porque la ley establece, les voy a poner un ejemplo, si fuera un caso de segunda instancia, donde se está ventilando, ya se interpuso recurso de apelación, y en segunda instancia dice: se le dará 48 horas a la parte recurrente para que exprese sus agravios. Posteriormente, hay un plazo de apertura a prueba de 10 días y se emite la sentencia dentro de 5 días. Cualquiera que escucha eso y lo lee dirá: bueno, esos procesos se agilizan de una manera enorme. Hay una economía procesal y entramos a una celeridad procesal. Sin embargo, lo que conlleva este principio es precisamente que estos procesos se desarrollen con el mayor ahorro de energías, con el mayor ahorro de tiempo, con el mayor ahorro de costo, porque ahí hay hora hombre de parte del juzgador, y no solo de él, sino que de los auxiliares. Está el secretario, está el notificador, está el oficial, porque tienen que darle el seguimiento a este principio de economía procesal. Entonces, resulta que este principio lo que trata es resolver aquel conflicto que tienen las partes. Y si se hace de una manera rápida, los resultados de la actividad jurisdiccional van a ser mucho más eficaces. Sin embargo, sabemos que por la demanda de trabajo que existe, es un tanto difícil, tal vez casi imposible, llegar a cumplir los plazos que la ley establece. Aquellos plazos fueron creados hace algunos buenos años, donde la cantidad de litigios era mucho menor. Sin embargo, ahora es una cantidad grandísima, más lo que estamos viviendo de la razón de la pandemia. Entonces se creería que si este principio de economía procesal
aplicaría de una manera eficaz, simplificaría precisamente los trámites. Va a ahorrarse tiempo, se van a abreviar incluso los plazos, con el objeto de que exista esta economía de tiempo, la economía de las energías, la economía de costo, y por qué no decirlo, la economía del abogado, ¿sí? Porque entre más litiga o entre más memoriales se tengan que presentar, pues obviamente el abogado está involucrado entre esta actividad y posiblemente sus honorarios vayan a ser mayor. Hay algo que pasa en la realidad. Cuando se conoce un proceso o se va a entablar alguna demanda, no se puede dar una cotización real de los honorarios que se van a generar, porque pueden haber muchas aristas dentro del proceso. Pueden haber incidencias, pueden haber recursos que interponer, pueden haber inclusive actuaciones de amparo. Entonces es un tanto arriesgado. Sin embargo, lo que sí es cierto es que este principio lo que busca o su objetivo fundamental es reducir los plazos, que exista una economía de energía de las partes de los litigantes, de costas, de honorarios, de tiempo. Es arriesgado decir que este principio realmente se cumpla. Sin embargo, está regulado y su actuación sería fabulosa si realmente se lleva a la práctica. Entonces, dentro de este principio, también tenemos el principio de celeridad, que tiene mucha incidencia con el principio de economía procesal. ¿Y en qué consiste este principio? Este principio está representado por los artículos, por las normas, que impiden la prolongación de los trámites, la prolongación del proceso. Y por eso es que hay normas que establecen cuáles son esos plazos. Y aquí es donde se le da se haría el principio de celeridad procesal. Porque la norma le establece a usted que tiene que interponer el recurso de apelación dentro del tercer día. Hoy es viernes. Pregunto, ¿cuándo se cumple ese plazo? Según el criterio de ustedes. ¿Le notificaron hoy de esa sentencia? Usted no está de acuerdo con esa sentencia y como consecuencia puede interponer el recurso de apelación. Y la ley le dice, le establece que tiene que interponerlo dentro del tercer día. Pregunto, ¿cuándo se le vence ese plazo? Lunes. ¿Quién más, por favor? Miércoles. 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 Muy bien. Para efectos legales,
para efectos legales, cuando hablamos de los plazos, tiene que tomarse en consideración los días hábiles. Lunes, martes, miércoles. Entonces, con esto lo que estamos dando a entender es precisamente que se acelere el proceso. Porque la ley le dice, la norma le dice, son dentro del tercer día. Sin embargo, es válido hacer una acotación aquí. Recuerdo que en un momento determinado estábamos en un proceso laboral y en aquel momento la ley señalaba dentro del tercer día. Y lo que hacíamos era, bueno, o es viernes, martes, miércoles. Indica dentro del tercer día. Y para él se tomaba en consideración el día en que se notificaba. Viernes, lunes, martes. Cuando vimos la resolución, nuestro recurso fue declarado extemporáneo. Y tuvimos que presentar un curso que inicia a contar del día siguiente hábil, es decir, lunes, martes, miércoles. Pero a raíz de ese trago agridulce, agrio inicialmente cuando lo declararon extemporáneo y dulce cuando el curso nos lo declararon con lugar, tomamos en consideración ciertos aspectos. Uno, si se puede presentar lo más pronto posible la impugnación, háganlo. Si la ley le establece dentro del tercer día, el lunes, si tienen opción, trabajen los fines de semana. ¿Sí? Para no llegar a esas situaciones donde a veces se pueden manejar ciertos criterios. ¿Qué hubiese pasado si la sala o la segunda instancia nos hubiera dicho que confirmaba la resolución de primer grado? Nos quedamos, bueno, con esa sentencia, no hubiésemos podido hacer absolutamente nada. Posiblemente, tal vez, irnos a un amparo. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. Cuando hablamos del principio de celeridad procesal, está representado por todas las normas. Lo que impiden precisamente es la prolongación de los trámites procesales, la prolongación de ese tiempo. Y la norma le establece un plazo y ese plazo se tiene que cumplir. Y ese plazo lo tienen que cumplir las partes procesales o los litigantes, incluyendo el órgano jurisdiccional. Porque si no quedaría de una manera antojadiza, a discreción, en qué momento va a resolver un juez. Y se puede tardar 1 año, 2 años, 3 años, no sé cuánto. En igual condición podría hacerlo las partes procesales si no hay una norma que le indica cuál es el procedimiento adecuado, quedaría a criterio de ellos poder presentarlo dentro de 1 año. Y si ellos no quieren que ese juicio se resuelva lo más pronto posible, pues creo que no lo van a hacer durante 1 año. ¿Sí? Ahora, si todas las actuaciones
todas las resoluciones ya están notificadas por el órgano jurisdiccional y pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6, 7, 8, 9 meses, ¿qué harían ustedes? Pregunto. ¿Qué harían? El juicio no se ha movido, no hay nada pendiente que resolver y ya van 9 meses. Asesórenme, por favor. Usted es mi abogado. Por favor, no me escriban todos a la vez, que se pueda ver por otro juez. ¿Quién más nos ayuda, por favor? Presentar un escrito. Sí, pero ¿qué escrito va a presentar? Que no va a ser el recurso de llanto. Tiene que haber. ¿Qué pasa? Ahí está el juicio sin ningún movimiento. Ya tiene 9 meses. El demandante ni el demandado lo ha activado. No hay impulso procesal de parte de ellos. No han hecho absolutamente nada. Recuérdense, las actuaciones son de las partes procesales. Usted tiene que dar continuidad a eso. Ahora, si a usted no le conviene, pues déjelo por un lado. Pero a la contraparte le conviene que eso se resuelva o no. Porque si él presentó la demanda, él le tiene que dar seguimiento. Si la demanda es contra su cliente y su cliente no quiere saber nada de eso, pues dejémoslo ahí por allí. Pero en este caso, tiene 9 meses el proceso sin activarse. Puede presentar un memorial. ¿Y qué memorial? Ayúdeme, por favor. ¿Qué memorial presentaría usted? ¿Qué era la que usted daría o haría para presentar ese memorial? Vale la pena preguntar también si ya estudiaron las excepciones. Desarrollamos 3 excepciones aquí y las demás les quedaron a ustedes. Leímos un artículo donde se establecía este extremo. ¿Se recuerdan? El de caducidad. La caducidad. Y lo puede presentar como una excepción. Y recuérdense que el artículo 588 dice, caduca la primera instancia por el transcurso de 6 meses, sin continuarla. La segunda caduca por el transcurso de 3 meses. Estos plazos son continuos y en ellos se incluyen los días hábiles. Es una excepción de caducidad y está como el principio de caducidad del 588 del Código Procesal Civil y Mercantil.
Y en el artículo 116, el mismo código, en el numeral 8, está la caducidad. Les voy a hacer un examen, la segunda prueba, sobre casos. Vamos a ver qué tal les va. Vamos a hacerlo sobre casos. Vamos a manifestar algunos casos para que ustedes vayan resolviéndolos. No sería mala idea. Entonces, el principio de celeridad lo que determina es que los plazos que están debidamente regulados en las normas tienen que cumplirse. No, al contrario. Yo quiero que ustedes sean mejor que su servidor, mejor que cualquier otro litigante. Eso es lo que yo pretendo hacer con ustedes, que ustedes tengan ese manejo de leyes. Por eso es que precisamente leemos los artículos. No es solo explicarles a usted la doctrina o las definiciones, características o elementos. Traigo consigo los artículos para que ustedes lo lean, que ustedes se den cuenta cómo se pueden aplicar, cómo se pueden interpretar. No es de mala fe que quiero que pierdan, al contrario. Quiero que cuando les pregunten quién es el docente responsable de teoría del proceso, den mis nombres y apellidos. ¿Sí? Porque recordemos que hoy en día estas calificaciones no le puede dar a usted un 100% de lo que sabe, por muchas circunstancias. Entonces, aquí los conocimientos adquiridos los van a poner primero a disposición en sus exámenes privados. Y una vez graduados, en la práctica. Y hay que defender los intereses de sus clientes, porque no los va a dejar usted a la deriva o no va a decir, bueno, no sé qué hacer. Todo está regulado en las normas, toditito. Entonces, no es el ánimo, por favor, hoy. Muy bien, continuemos. Entonces, el principio de celeridad lo que implica es que todo lo que está regulado en cuanto a lo que son los plazos de los juicios tiene que cumplirse. No dejar de una manera antojadiza o a criterio del juzgador, porque estaría violentando o transgrediendo alguna norma. Y eso se tiene que cumplir, ¿sí? Hay que cumplirlo. Sin embargo, vuelvo a repetir, la ley establece que se tiene que emitir, en ejemplo, una sentencia dentro de los 5 días y posiblemente se está haciendo dentro de los 6 meses. Y los 5 días terminaron, inician hoy. Entonces tiene usted el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de la próxima semana, hasta el 1 de abril. Y usted está resolviendo el 20 de diciembre. Lo que hace es ponerle fecha atrasada donde aplican los 5 días y está cumpliendo. Pero bueno, lo que quiero es darme a entender cuál es el principio de economía procesal. Lo que implica es que se desarrolle el proceso con el menor ahorro de tiempo, esfuerzos, costos, energías, que todo se desarrolle lo más rápido posible y que exista esa economía. Y el de celeridad es pues que se cumplan con las disposiciones legales que regulan cada juicio. Ese es fundamental. Veamos al principio de preclusión procesal y aquí de una vez vamos a incluir el principio de eventualidad. Los vamos a amarrar los dos y les voy a explicar por qué. Para algunos tratadistas o conocedores del derecho, determinan que este principio de preclusión procesal también se le ha denominado principio de eventualidad. Lo que sí es cierto es
que ambos principios están íntimamente vinculados, están unidos. Pues el de eventualidad significa que existe a favor de las partes una libertad para hacer valer sus derechos. Volvamos al ejemplo anterior. La ley le establece a usted que para interponer el recurso de apelación tiene 3 días dentro del tercer día. Y aquí aplica el principio de eventualidad. Usted lo puede hacer valer o no. Eso queda a su discreción. Usted es libre de hacerlo o no. Ahora, si usted no lo hace dentro de esos 3 días, implica que le precluyó su derecho. Por eso es que están muy íntimamente ligados el principio de preclusión procesal y el principio de eventualidad. El de eventualidad regula. Usted, parte procesal, tiene la voluntad de utilizar los plazos que la ley establece si usted desea. Le queda esa libertad, le queda esa potestad. Pero si usted no lo hace tal como lo determina la norma, le está precluyendo su derecho. Ya no puede hacer absolutamente nada, porque este principio de eventualidad le dice dentro del tercer día. Y usted el jueves de la próxima semana o viernes, pongamos viernes 1 de abril, usted dice, bueno, voy a presentar el recurso. Ya es extemporáneo, ya le precluyó su derecho. Ya opera la preclusión ahí. Pasó la etapa procesal oportuna para hacerlo. Y el juicio va a continuar. Usted perdió ese momento. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Porque nosotros nos regimos por las normas. Y si la norma a usted le dice que tiene que evacuar una audiencia dentro de 24 horas, hágalo. Pero me enfermé. Disculpe, ese no es problema del juzgador. No es problema de la ley. La ley le dice 24 horas y usted lo tiene que hacer. Es que tengo que interponer el recurso de aclaración o el recurso de ampliación dentro de las 24 horas. Me notificaron. 24 horas se le da. Entonces, tiene que cumplirlo. Y existe el principio de eventualidad muy unido o muy vinculado o insolublemente conexados, porque si usted, la ley le da esa facultad, esa potestad, esa libertad de hacer valer su derecho y no lo hace dentro del plazo que regula la disposición legal, le precluyó su derecho. Entonces, esto implica que el juicio continúa. No porque a usted se le olvidó o porque no tuvo deseos o por cualquier otra circunstancia, el juicio se va a paralizar. Por eso es que hay etapas procesales dentro de todo juicio que se tienen que cumplir, se tienen que hacer valer. Y esa secuencia es una tras otra. Y ese es el impulso procesal que ustedes le tienen que dar. Entonces, el principio de eventualidad es el derecho que usted puede hacer valer ante determinada etapa procesal que se esté ventilando. Y si usted no lo hace, entonces va a operar el principio de preclusión.
porque el proceso se desarrolla por etapas, se desarrolla por pasos. Y supone la preclusión, la clausura de la etapa anterior. Ya pasó. Por consiguiente, hay que tener mucho cuidado en que, si bien es cierto, el principio de eventualidad le da esa libertad de poderlo hacer, y si esa resolución le perjudica, hágalo, que no le precluya el derecho, que no vaya a ser que en su momento se le cierre esa oportunidad, ese momento procesal sea desechado, porque si usted lo hace y el próximo viernes, ya son 5 días hábiles, si usted lo hace, le van a declarar extemporáneo su recurso. Y por lo tanto, el proceso o el juicio tiene que seguir su marcha, tiene que avanzar. No puede retroceder bajo ningún punto de vista. Entonces, en conclusión, podríamos decir que el principio de preclusión con el principio de eventualidad están muy, muy vinculados. Y existe el de eventualidad a favor de las partes procesales. La libertad de hacer valer sus derechos procesales. La libertad de hacer valer en el momento oportuno procesal. Si no lo hace, le va a precluir su derecho. Entonces, es así como el principio de preclusión procesal también está involucrado el principio de eventualidad. Muy bien, y pasemos al principio de lealtad, buena fe y probidad. Lealtad, buena fe y probidad. Muy bien. Aquí lo que persigue este principio específicamente es que las partes procesales, como el juzgador, actúen dentro del proceso con rectitud, con honradez, con integridad. Por consiguiente, este principio es una institución de buena fe. Usted tiene que litigar de buena fe. No ha de utilizarse por las partes para fines fraudulentos, violatorios. Entonces, el principio de buena fe, lealtad procesal y probidad, aquí es que se litigue de buena fe. Y esto es una obligación de las partes procesales. Actuar con lealtad dentro del proceso, evitando los fraudes emergentes o mal cálculos y abusos del sistema procesal. No. Sin embargo, posiblemente hay personas que puedan actuar en contra de estos principios. Ahí acabo de ver un caso específicamente donde la persona dice no haber firmado la escritura y él la firmó. Él dice, miren, yo no firmé esa escritura, y presentó una denuncia. Y cuando se hace la investigación y se hace el expertaje, se estableció que él firmó esa escritura. Y ese es litigar de mala fe. Eso es actuar de mala fe. Eso es en contra de la lealtad, en contra de la probidad. Entonces lo que persigue este principio es que las partes deben exponer con claridad sus hechos.
de acuerdo a la verdad. Los hechos tienen que ser congruentes con las pretensiones que están reclamando. Tienen que ser reales. Sin embargo, no realizar actos contrarios o innecesarios, violatorios en contra de la ley. No. Pues busca como objetivo primordial, fundamental, la solución de la controversia. Si hay un conflicto, hay que buscar la solución de esto. Y esto se hace a través del órgano jurisdiccional, quien tiene la potestad de hacerlo. Pero las partes tienen que actuar de manera ética, de manera legal, de manera justa, de manera leal, con probidad. Y para el juez le va a ser mucho más sencillo, si se actúa así, poder resolver el caso, poder emitir una resolución más acorde a la realidad. Pero si hay falacias, hay mentiras, hay mala fe, creo que el juez le va a tocar que leer demasiado. Sin embargo, este principio está debidamente regulado y es por eso que también puse como obligatorio leer el Código de Ética Profesional. Tenemos que actuar con ética, siendo profesionales con ética. Les voy a comentar algo como un paréntesis. No van a creer que tanto tiempo, pero hace más o menos como unos 30 a 31 años, tuve la oportunidad de estar en el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. No me van a preguntar qué edad tengo porque se me nota, por favor, ¿sí? Entonces, llegaban muchas denuncias en contra de profesionales. Y las denuncias iban en contra de los sancarlistas. ¿Por qué? Porque somos los más egresados de todas las universidades. Hoy en día, pues no sé si habemos más sancarlistas que de otras universidades privadas. Pero en aquel momento así se dio. Y era lamentable estar viendo y leyendo nombres de profesionales. Y establecíamos de qué universidad era y sacamos una estadística y vimos que éramos de la San Carlos, que eran de la San Carlos. Sin embargo, pues, vuelvo a repetir, es por la cantidad de egresados que tiene nuestro colegio. Lo que me enseñó es precisamente actuar con lealtad, de buena fe, con probidad, de decirle la verdad a nuestros clientes. Y eso fue lo que me orilló a que leyéramos, porque no está en el contenido de nuestro programa de estudios, el Código de Ética Profesional. Si bien es cierto, podemos cometer una equivocación, pero no lo hagamos porque ese es nuestro deseo. Pero bueno, ya me salí del tema, sin embargo, solo quería comentarles. Y veamos, creo que es el último principio, sí, el de bilateralidad. Principio de bilateralidad. Aquí lo que nos enseña este principio es que en las audiencias que se lleven a cabo pueda la parte demandada exponerse, expresar su inconformidad. Porque recordemos que un proceso inicia a través de una demanda por el demandante. Y lo que se trata es que el juez, al momento de darle trámite a esa demanda, notifique a la contraparte para que ésta pues actúe
posiblemente en contra de esas pretensiones del demandante, en contra de esas reclamaciones, oponiéndose a ellas. Y aquí es donde el juez le tiene que dar esa potestad de defensa al demandado. Porque recordemos que hay un principio constitucional. El artículo 12 de la Constitución regula el derecho de defensa. Y es donde el juez le tiene que otorgar ese privilegio. Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Por consiguiente, este principio de bilateralidad implica que la parte demandada en su momento sea escuchada, pueda defenderse, porque no es solo el demandante. Aquí, por eso es bilateral, ambos. Uno tiene el derecho de accionar ante el órgano jurisdiccional a través de su demanda y el otro tiene el derecho de oponerse, de defenderse o contradecir, reconvenir, allanarse parcialmente. No rebeldía, porque si no se van a tener por aceptado todo. Entonces, el juez le tiene que dar esa oportunidad, que la persona sea oída. Porque no puede alterar. Porque si altera, estaría violentando una disposición constitucional. Veamos el artículo, ley del organismo judicial, 16. El artículo 16, debido proceso. 16, ley del organismo judicial. Dice: es inviolable la defensa de la persona y de sus derechos. Ninguno puede ser juzgado por omisión, por comisión o por tribunales especiales. Existieron los de fuero especial, no sé si ustedes escucharon eso. Pregúntenle a su profesor de penal. Ustedes están muy jóvenes aún. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal, seguido ante juez o tribunal competente y preestablecido, en el que se observen las formalidades y garantías esenciales del mismo, y tampoco podrá ser afectado temporalmente en sus derechos, sino en virtud de procedimiento que reúna los mismos requisitos. Entonces, aquí lo que permite es garantizar el ejercicio de la defensa. Y el juez le tiene que dar esa potestad a la contraparte o al contrario para que se pueda defender. No solo está en una vía, no solo es unilateral. Tanto el demandante como el demandado pueden accionar dentro del proceso. Y el juzgador tiene que resolver. Esto implica que el juez no violente ninguna disposición o que dicte una sentencia o cualquier otra resolución dentro del proceso sin haber brindado previamente la oportunidad a las partes procesales. Cada quien tiene que hacer lo que la ley le confiere. Muy bien. Estos son los principios procesales
del contenido del programa de estudio. Incluimos el de impulso procesal, de la escrituración, el de eventualidad, porque creo que es necesario, ¿sí? Es oportuno hacerlo, no es antojadizo, nada, bajo ningún punto de vista. Y tampoco es hacerlos perder, no. Temas está bien trabajarlos. Y qué mejor que fueran presenciales, ¿no? Tal vez nos dan esa posibilidad de hacer presenciales los exámenes. Pero muy bien, por favor, cualquier duda la podemos hacer ver en este momento. Gracias. Sobre los principios procesales y reglas técnicas. ¿Se han dado cuenta ustedes que en el transcurso del desarrollo de la clase o del tema, estos principios se van a dar dentro del proceso? Se van a dar cuenta. ¿Ya se dieron cuenta, pues? ¿Sí? Aplican. Claro. Hay unos que, digamos, el de inmediación, que dijimos que es un tanto difícil que el juez esté allí con las partes procesales. Es un tanto difícil que haya de celeridad procesal, pero existen. O el de economía procesal, pero existen. ¿Por qué no hacerlo? Preclusión. Es que el principio de preclusión está amarrado con el principio de eventualidad. Vamos a entrar al de preclusión y eventualidad. Muy bien. El de eventualidad le da la potestad a usted o la libertad de poder utilizar la norma que en derecho corresponde en el momento procesal oportuno. Voy a explicarlo nuevamente y voy a caer con otro ejemplo. La ley le dice que usted tiene 10 días para presentar sus medios de prueba. 10 días le otorga la ley. ¿Usted tiene la libertad de presentarlos o no? Queda a su criterio. Si usted no lo hace dentro de los 10 días, le precluyó su derecho. Es decir, le pasó el derecho. La etapa procesal que usted tuvo de los 10 días de presentar su medio de prueba, le precluyó, se le extinguió. Porque las etapas procesales, como lo hemos dicho, es una continuidad, una tras otra. Y el de eventualidad le da esa libertad de hacerlo o no. Usted no lo hizo. Y si lo quiere hacer después de los 10 días, ya le precluyó, ya es extemporáneo, ya no le va a servir. Porque el proceso no va a estar esperando a que usted cumpla. No. La norma le dice 10 días y hay que hacerlo entre los 10 días. Ya sea al día siguiente, a los 2, a los 3, pero no más de 10 días. Y usted lo hace a los 15 días. Ya le precluyó, se quedó fuera de esa etapa procesal porque el proceso continúa. ¿Sí? Ahora, el principio de publicidad está regulado en la Constitución Política de la República y está debidamente argumentado también en la ley del organismo judicial. Todos los actos procesales son, la ley del organismo judicial dice que son públicos. Sin embargo, hay unos que declara bajo reservas. Entonces, no es un 100% públicos, todos, porque existe una excepción. Y esa excepción la marca precisamente el juez. Y queda bajo su responsabilidad de decir, bueno, esto está bajo reserva. No pueden acceder. Ese es el principio de publicidad. Pero lo que implica ese principio es que todo se pueda ver, porque quieren transparencia en los actos. Muy bien. Licenciado, ¿alguna consulta cuando es un juicio ejecutoria? ¿Se puede presentar excepción o es ya solo cuando? Ya, muy bien. Aquí tenemos en las excepciones, hay unas excepciones que se pueden presentar en cualquier momento del proceso.
en cualquier momento del proceso, pero antes de dictar sentencia de segunda instancia. Entonces, la misma ley le va a decir a usted que puede hacer valer esa excepción y le dice, mire, prescripción la puede presentar en cualquier momento, pero antes que se dicte sentencia en segunda instancia. Después de eso ya no puede hacer. Entonces, si es un juicio ejecutivo, depende de la clase de juicio que sea, es ejecutivo, puede ser especial. Entonces, depende del juicio que se esté ventilando, usted puede hacerla valer. Pero digamos, está de cosa juzgada, prescripción, caducidad y pago. Esas se pueden presentar en cualquier momento del proceso. ¿Sí? Y una buena pregunta va a salir de acá para el segundo parcial. En cuanto a las excepciones, ¿eh? Buenísimo. Por favor, pregunten, que cada vez me emociono más en contestar. Por favor, no hay ninguna pena. O me di a entender. Si me di a entender, no hay ningún inconveniente. Qué mejor todavía. Y solo como un paréntesis, hay algunos compañeros que me están pidiendo unirse a la clase. Y no es que no, bueno, no son de nuestras secciones. Posiblemente son de otra sección. Y hay algunas personas que no son de nuestra universidad. Y no es que no tenga el deseo de hacerlo. No lo hago porque quiero precisamente que solo estén involucrados los estudiantes de cada sección, ¿sí? Por seguridad, por tranquilidad de ustedes y mía también. Entonces, mejor prefiero hacerlo así. No es porque no deseo, por envidia o por temor a que escuchen mis videos. No. No es esa mi intención. Mi intención es la seguridad de mis secciones. Eso es. No es otra cosa. Sí, en segunda instancia se pueden presentar, porque la ley le dice, estas excepciones la puede presentar antes de dictar sentencia de segunda instancia. Entonces se pueden presentar en segunda instancia, pero antes que se dicte la sentencia. Sí se puede. No, falta todavía. Todavía nos falta un montón para el segundo parcial. No, si la otra semana tenemos clases todavía. Ya quieren Semana Santa. No, hombre. No tuvimos clases el miércoles por las votaciones. Entonces, la otra semana seguimos con los temas. Nos toca teoría de los actos procesales. Ese es lo que nos toca la próxima semana. Pensé que iba a avanzar un poco en ellos, pero combinamos con los principios. Está bien. Miércoles damos actos procesales, viernes damos imperativos jurídicos y así nos vamos a ir. Y en su momento les voy a decir hasta qué tema va a entrar en el segundo parcial. Creo que todavía no hay fechas para segundo parcial, ¿verdad? Creo que no hay fechas todavía del segundo examen de recuperación tampoco. Pero bueno, ¿algo más, por favor? ¿Todo bien? ¿Claro? ¿De acuerdo? ¿Me di a entender? ¿Qué es lo que me interesa? Darme a entender, por favor. Ay, de segundos. Oh, ¿cuándo empezamos? Eso sí no lo sabía. Empezamos el 4 de abril. 4 de abril, estamos hablando... Gracias por decirme. Lunes. Ya. Bueno, ya tengo mi examen de segunda recuperación. Ya lo elaboré desde hace tiempo. Muy bien. Gracias por su participación. Gracias por su atención. Si Dios nos lo permite, nos estamos comunicando el próximo miércoles.
De segundo. Bueno, siempre gracias, no tenga pena. Por ahí va a venir el nuestro, el de ¿qué es? Cuarto semestre. Porque me toca, yo doy clases en tercer y cuarto semestre. En tercero doy con ustedes, que es teoría del proceso, y en el cuarto semestre doy Derecho Civil 2. Muy bien, feliz tarde, bendiciones, feliz fin de semana, y siempre con los cuidados debidos, 0 fiestas, 0 reuniones donde hay muchas personas, y bueno, ustedes lo sabrán mejor que yo. Bendiciones para ustedes y sus familias. Hasta pronto. Gracias. Buena tarde. Gracias.